muchísimo agradecer la presencia de todos los participantes en este seminario de acceso a los recursos genéticos y derivados de especies hidrobiológicas, así como agradecer especialmente el apoyo brindado por el proyecto GEF ABS Nagoya, que para los que no saben, tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales para la implementación eficaz del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Y en verdad es para el Ministerio de la Producción, a través del Despacho Viceministerial de Pesquería y mi dirección general propia, la Dirección de Asuntos Ambientales, una oportunidad para poder compartir información sobre las investigaciones que hay en especies y recursos hidrobiológicos, políticas y mecanismos de financiamiento de las instituciones que participan en todo el cofinanciamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, así como de los proveedores de servicios de innovación, y sobre los alcances de orden técnico, legal y administrativo, sobre las autorizaciones para realizar investigación a cargo del subsector pesca y acuicultura. Desde mi gestión con el actual reglamento de organización y funciones del Ministerio de la Producción de febrero del año 2017, la Dirección General de Asuntos Ambientales viene realizando acciones referentes al acceso de recursos genéticos y derivados, cuya aplicación es de singular importancia para el sector y consecuentemente para todo el país. Por ello, y a fin de alcanzar con los objetivos que nos hemos trazado el día de hoy, el evento se ha estructurado en 3 sesiones de 2 horas y media cada una, cada día desde hoy hasta el día 1 de octubre, los cuales, por una cuestión de organización, se han catalogado en 3 temas. El primero está referido a la investigación en especies hidrobiológicas, el segundo al financiamiento y prestación de servicios de investigación en especies hidrobiológicas, y el tercero, referido al proceso de actualización del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos y determinación del ámbito de acceso a recursos genéticos, procedimientos y requisitos para investigaciones en especies hidrobiológicas. Quería también destacar que el tercer día incluye el desarrollo de una dinámica de trabajo para el desarrollo de casos derivados del ejercicio de atención a los requerimientos de acceso y evaluaciones técnicas practicadas. Finalmente, quiero renovar nuestro agradecimiento a nombre del Ministerio de la Producción por su participación, por la participación, además, y quien ha hecho posible esto, que es el proyecto ABS Nagoya, y a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy y que estoy segura que con todo el conocimiento que tienen, podrán darnos todas las luces que necesitamos para llevar una mejor gestión. Muchísimas gracias. La coordinación del proyecto GEF ABS Nagoya del Ministerio del Ambiente, les damos una cálida bienvenida. Estamos muy contentos, muy contentas de tenerlos a todos desde diferentes puntos del país. Este es nuestro primer webinar con una autoridad de administración y ejecución, y les comentamos que vamos a tener una ruta, como bien mencionaba Rosa, de 3 días. El primero, que es el día de hoy, vamos a ir por todo el tema de investigación. Y ahí vamos a empezar a comprender un poco lo que es el Protocolo de Nagoya. El Protocolo de Nagoya tiene componentes muy importantes como son las condiciones mutuamente acordadas, el consentimiento informado previo y el punto más importante, el reparto de beneficios. El día de hoy vamos a poder comprender cómo estos beneficios derivados de la investigación básica, de la investigación aplicada, tienen que ver directamente con el Protocolo de Nagoya. El día de mañana, que es el segundo día de este viaje, conociendo más acerca de la investigación, veremos todo el tema de los programas de financiamiento y también de los servicios. Entonces, comprenderemos un poco más el artículo 8 del Protocolo de Nagoya, que dice tener procedimientos un poco más facilitados para todo el tema de investigación. Y el siguiente día, el tercer día, miraremos todo el tema procedimental de la reglamentación, en la cual se encuentra el tema de acceso a los recursos genéticos. Y eso nos permitirá
poder entender un poco más el punto básico de la implementación o del protocolo de Nagoya, que dice tener procedimientos justos y eficaces. Y nos permitirá tener un espacio para reflexionar acerca de cómo debemos tener esta implementación desde los espacios de cada uno, tanto los investigadores, que desde la ética, desde el compromiso, deben de apoyar con las actividades y el cumplimiento de esta normatividad, además de hacer también un análisis de cuáles son las oportunidades de mejora que desde estos 3 días vamos a tener como un panorama mucho más específico y que estoy segura va a ser también muy útil para el Ministerio de la Producción. Entonces, sin más que decir, les agradezco muchísimo a ustedes y, como les digo, empezamos este viaje tan interesante por el mundo de la investigación y el tema de acceso a recursos genéticos. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la invitación que me han hecho a mi institución, a Concitec, para dar esta pequeña, primero la primera presentación y segundo, mostrarle algunas cosas interesantes que desde Concitec estamos haciendo y que también son algunos números sobre nuestros proyectos que está financiando y que nos indican la importancia de la biodiversidad en la investigación en el país en general. Un fondo interesante que está vinculado expresamente con biodiversidad es la biodiversidad dentro del Newton Fund, que es un fondo de el Reino Unido y que tiene una clara inclinación hacia desarrollar cuestiones relacionadas con ecología y biodiversidad. Dentro del fondo Newton han habido dos cosas muy importantes. Uno es entrar en el programa latinoamericano de biodiversidad, ¿ya? Donde la idea es generar con México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, una comunidad regional de biodiversidad. Tiene 3 fases. La primera es la construcción de las capacidades y redes entre investigadores, proyectos de investigación multilateral y expediciones bilaterales entre el país participante y el Reino Unido. Hemos iniciado todo en 2019, bueno, la fase 1 que participó el 2010, comenzó el 2017, pero la fase 1 recién se dio, la fase 2 recién se dio el 2019. Lamentablemente, la pandemia ha frenado un poco el desarrollo de este componente. En este momento tenemos 2 proyectos en ecosistemas secos y en banco de semillas de plantas medicinales, ¿ya? El otro muy importante paso es la generación de un jardín botánico nacional. Ya en 2018 se identificó la necesidad de una asistencia técnica, ¿ya? Es un proyecto en conjunto que va desde el 2019 hasta el 2022, y entre el 2021 y febrero del 2022, en coordinación con la Embajada, se organizó un taller en la ciudad de Lima con la participación de una serie de líderes de instituciones peruanas para identificar dónde podría estar ubicado este centro y cómo se llevaría a cabo, y se llevaría también con el apoyo del Jardín Botánico Nacional. ¿Ya? Para nosotros el otro gran paso que hemos dado el 2018, que sí hace algo que no se había hecho en ninguna oportunidad anterior, y se hizo porque ya teníamos y estábamos trabajando con el MINAM, y la presidenta de Concitec consideró que era importante comenzar a alinearse en todos los procesos relacionados con biodiversidad. Tal es así que a partir del 2018 incluimos en todos los instrumentos financieros de Concitec una cláusula, que ahora la van a ver, en la cual le solicitábamos a los investigadores que tenían que iniciar el trámite, o tenían que ir a preguntar, si no sabían, tenían que iniciar el trámite, ¿ya? Entonces, ese es un hito interesante, porque no en ninguno de los fondos anteriores de Concitec se solicitaba expresamente esta cláusula. Ahora sí, está puesto, ¿ya? Bueno, esto es un poco como el 2009 se aprobó el reglamento de recursos genéticos. Nosotros
no hicimos nada hasta el 2017, donde no requeríamos autorización de investigación ni contrato de acceso. Teníamos investigadores que lo hacían porque sabían que debían hacerlo, pero no era algo que nosotros forzosamente incorporáramos en nuestros instrumentos, ¿ya? A partir del 2018, la primera vez que lo incorporamos fue con los fondos del Banco Mundial, y en este caso es una disposición final que está en todas las bases, y ahora la tenemos en todas las bases de todos los concursos. ¿Qué dice? Asimismo, si la propuesta incluye el uso de recursos de la biodiversidad, los seleccionados deberán comprometerse a iniciar el proceso de solicitud de la autorización de investigación con o sin colecta y o contrato de acceso a recursos genéticos, de acuerdo a los procedimientos y normativas de las autoridades sectoriales de administración y gestión. Esto lo que hace es que dentro de las entregables que tengan que pasar el investigador para verificar que se cumplió con lo que él propuso en el proyecto, está la carta donde solicita estas autorizaciones. La respuesta de las autoridades puede ser no, la respuesta de las autoridades no la necesitas, o si la necesitas, necesitas una autorización de colecta, o necesitas un contrato de acceso porque vas a hacer acceso a recursos genéticos. Entonces, eso es lo que por ahora estamos solicitando. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha, a mediados del 2018, también comenzó, lo que probablemente les van a explicar más adelante, y que es la modificatoria del reglamento, del reglamento para contrato de acceso, ¿ya? En el 2019 también hemos estado trabajando en conjunto con MINAM, CERFOR y NIE-PRODUCE, que son las autoridades, y nosotros siempre estamos invitados dentro de esto, porque la nueva ley CONCITEC va a ser uno de los puntos focales que tiene que detectar cuando se hacen accesos ilegales. Entonces, nosotros lo que queríamos con esto es también trabajar de la mano con las autoridades para que el proceso para los investigadores sea algo fácil de hacer, que no les conlleve mucho tiempo, y sí se han incorporado muchas de las propuestas que como CONCITEC hemos hecho en el reglamento. Recuerden que nosotros no somos autoridad, no somos ente rector del sistema, ni tampoco somos autoridad. Pero sí agradecemos a todas las autoridades, incluyendo al MINAM, que nos hayan permitido incorporarnos a eso para que el reglamento tenga una mirada también desde la necesidad del investigador. También agradecemos que se hayan realizado muchos talleres. Ahí se realizó un taller, pero en realidad han sido muchos talleres con investigadores, con empresas. Ha habido un trabajo de por medio muy grande para poder sacar adelante esos lineamientos y además homogenizar lo que se hace, homologar lo que se hace en cada una de las autoridades, porque una de las cosas que nos decían los investigadores era que teníamos una autoridad con un cierto tipo de requisitos, teníamos otra autoridad con otros requisitos, y así sucesivamente. Tenías a 4 autoridades o 3 que tenían diferentes requisitos. Entonces queríamos que fuera, queríamos hacerle llegar no reclamos, pero esas advertencias que nos hacían los investigadores al momento de desarrollar su proyecto de investigación. Yo les quiero mostrar, les comenté que el 2018 nosotros iniciamos este proceso de incorporar dentro de todos los proyectos de CONCITEC esta cláusula, ¿ya? Ahora, esto que están viendo acá es para los proyectos son 18 proyectos que nosotros licitamos para fortalecer las capacidades en equipamiento, en grandes equipamientos de laboratorio en el marco del Banco Mundial. Van a ver que en esta y en la próxima se repite que la mayor cantidad de proyectos presentados y adjudicados están básicamente en salud, ambiente, agropecuario, agroindustrial. Y si ustedes pueden ver, tienes agroindustrial por los que más ganaron, agropecuario, ambiente y salud. Un porcentaje importante de estos proyectos están vinculados con biodiversidad. Esto de acá es equipamiento, y estos de acá es los proyectos de investigación aplicada. Se licitaron 196 proyectos, ¿ya? Se presentaron aproximadamente 600 proyectos. De los 190 proyectos, también nuevamente están muy vinculados a áreas de agropecuaria, ambiente, agroindustria y salud. Insistimos, muchos de estos forman parte o tienen la biodiversidad peruana de por medio, el uso de la biodiversidad o la investigación de la misma.
Ahora, esto se repite en casi todos nuestros esquemas. En este esquema eran 190 proyectos que fueron adjudicados en el marco del préstamo del Banco Mundial, 82 de los cuales estaban relacionados con biodiversidad. Este análisis lo hicimos en conjunto con todas las autoridades. Nosotros les entregamos el listado de los proyectos que tenían biodiversidad desde CONCITEC, fueron aproximadamente 90 proyectos. Luego estos proyectos fueron analizados por el BINAM y por cada autoridad. De esos 90 proyectos se determinó que 82 tenían tenían necesidad de contar con un contrato, o relacionados con la biodiversidad. De esos 82, 30 requerían un contrato de acceso a recursos genéticos, o sea, estaban haciendo acceso a recursos genéticos, ¿ya? Ahora, 45 no lo requerían, y habían 2 que nunca, que es algo que todavía tenemos que determinar, si la edición genética entraba dentro de estas categorías, ¿ya? Lo que hemos estado detectando es, cuando hicimos el análisis de esto, es que habían 2 proyectos que, si bien hacían acceso a biodiversidad y acceso a recursos genéticos, no los podíamos clasificar en ninguna autoridad porque correspondían a microorganismos de ambiente extremófilo, ¿ya? Entonces no podíamos clasificarla, no lo podíamos clasificar y quedaron ahí junto con los de edición genética. Yo hago hincapié en esto porque estamos teniendo cada vez más número de proyectos que están justamente vinculados a esas dos temáticas, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ya podemos hacer la discriminación. Esto salió luego a un taller en el que cada una de las autoridades se sentó con los investigadores. Todo esto lo estábamos haciendo con las autoridades en el marco de tratar de mejorar los procesos para que fueran mucho más rápidos para los investigadores y en pos de mejorar también el reglamento que en ese momento se estaba estructurando. Si nosotros hiciéramos este mismo análisis con los proyectos que se han presentado para investigación aplicada el año pasado o para investigación básica y aplicada este año, probablemente encontraríamos la misma foto. Más del 50% de los proyectos que se presentan a CONCITEC tienen un componente de biodiversidad, ¿ya? Si nosotros hiciéramos el análisis en el PENIPA, en el Programa Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera, probablemente veríamos que el 80 o 90%, 50 o 60% de esos proyectos están vinculados al estudio de biodiversidad marina, ¿ya? Y tenemos que entender que hay un universo muy grande de investigación que se desarrolla en el país vinculada a biodiversidad, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánta de esa investigación vinculada? Estos de acá son proyectos de investigación aplicada, lo que quiere decir que lo que están investigando tiene que ser utilizado, ya sea para la generación de un nuevo bien, producto o proceso, la mejora de algún proceso, o la aplicación en algún problema de tipo social dentro del país. Eso era un poco lo que se requería de estos proyectos. La pregunta es, ¿cuántos de estos 82 proyectos de biodiversidad van a terminar en algo que realmente el país lo vaya a utilizar o vaya a ser una innovación que vamos a poder comercializar? Dentro de todos estos trabajos que hemos estado haciendo, hemos visto que se necesita mejorar y desarrollar una infraestructura normativa. Ya lo están haciendo, cada una de las autoridades ha mejorado sus procesos. Agilizar los procesos con las autorizaciones de acceso es algo que todavía, lamentablemente, el reglamento que se usa ahora no tiene todavía estos tiempos. El nuevo reglamento que las autoridades están trabajando sí los tiene, lo cual es un avance, porque sí tienen tiempos y eso siempre mejora las cosas. Y lo que quedamos de discutir todavía era generar una plataforma interoperable, porque una de las cosas que se quejaban mucho los investigadores en general era que tenían que tocarle la puerta a 4 autoridades distintas antes de que uno le dijera, bueno, yo soy. Entonces, no todos los investigadores tienen claridad, hay investigadores que o están retornando al país, o hay investigadores que están comenzando, entonces tenemos que ser capaces de entregar estas plataformas interoperables para ellos. La armonización de las 4 autoridades que sí se ha hecho, y por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con de los 80 proyectos, 40 que sean productos, o de los 30 que tienen acceso a recursos genéticos? Si ellos quieren generar una patente, van a tener que pasar por un proceso de negociación. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de ayudar es justamente facilitar esto,
nosotros en Concitec, para los que quieran entrar, hemos creado una plataforma que se llama Vincúlate, en la cual hay formatos, hay mucha información justamente para los procesos de negociación y para los procesos de transferencia de materiales, ¿ya? Entendiendo que todavía tenemos que formar muchas de estas habilidades, tanto los investigadores como los gestores tecnológicos, y parte de eso nos permite mejorar mejor, o sea, nos permite desarrollar mejor el proceso de agregar valor a la biodiversidad y además cuidarla en este tiempo. Básicamente nosotros estamos financiando lo que está en azulito, que es la investigación aplicada y el desarrollo de prototipos, ¿ya? Las autorizaciones, acá lo están dando MINAM conjunto con todas las autorizaciones. Lo que está en rojo es la fabricación y comercialización, están siendo financiadas tanto por Innovate como por PENIPA y por PENIA en su momento ya. PENIA ya no está, el Programa Nacional de Innovación Agrícola ya no está funcionando, ya se le agotaron los fondos, pero el PENIPA sí. Y hay otro actor relevante acá, que es el Minedu, porque el Minedu tiene un gran programa en el cual es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar las capacidades de gestión de la innovación y la investigación al interior de las universidades. Entonces, con ellos también estamos trabajando, y con quien trabajamos también directamente es con Indecopi, los dos en conjunto, mejorando las capacidades de los investigadores para poder desarrollar propiedad intelectual, ¿ya? También hemos trabajado varios foros con MINAM. En la última semana de innovación se trataron varios foros relacionados con la innovación, el protocolo de Nagoya. A nosotros nos interesa luego podamos cambiar la cláusula y que ya no le exijamos, por ejemplo, una carta, sino que podamos hacer lo que hacen en Colombia, que le exigen previo al proyecto, le exigen ya tener su contrato de acceso o su permiso de investigación. Nosotros no podemos poner eso ahora porque entendemos que eso frenaría absolutamente nuestras investigaciones, porque no necesariamente todas las autoridades responden en el mismo tiempo, pero creemos que si trabajamos todos juntos podemos llegar a tener eso y nos permitiría reforzar más el cuidado que tenemos que tener con la biodiversidad peruana. Una de las cosas que estamos haciendo también con MINAM y las autoridades es de realizar actividades de capacitación y orientación para la obtención de los contratos de acceso, ¿ya? Hace poco estuvimos viendo dónde estaban estos 32 proyectos, si efectivamente habían hecho el trámite de solicitar el contrato de acceso, para hacer un seguimiento de dónde estaban. Lamentablemente la pandemia ha hecho que todos los proyectos se retrasen 8 meses o más. Entonces tenemos que ver a dónde han llegado. Lo que sí insistimos mucho es que se apruebe el nuevo reglamento yo sé que no, las autoridades están haciendo lo posible, pero ese nuevo aprobando eso, nosotros podemos también mejorar y solicitar otras cosas dentro de las bases para aumentar el número de investigadores que se adhieran al desarrollo permanente y al cuidado de la biodiversidad. Acá abajo está apoyar a los investigadores en la formalización de sus proyectos para los contratos de acceso. Recuerden que nosotros a partir del 2018 comenzamos, pero eso no significa que antes del 2018 no tengamos un grueso de proyectos también vinculados con biodiversidad peruana que eventualmente hubiesen necesitado los contratos de acceso, pero no los tramitaron. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cómo podemos normalizar eso, y luego, de ahí en adelante, del 2018, cuando ya pusimos esta cláusula, que esto se logre. Bueno, esto ya lo dije. Y bueno, nosotros somos punto de verificación en el nuevo reglamento, lo que quiere decir que sí, de manera taxativa, tenemos que ser capaces de tener muy bien todo dispuesto para que los investigadores, desde el inicio, desde la concepción misma del proyecto, tengan la capacidad de discriminar si van a requerir un contrato de acceso o no, y en el caso de requerir ese contrato de acceso, que las autoridades lo puedan entregar rápidamente, de lo contrario el sistema se va a parar. ¿Ya? O sea, y no podemos permitir que nuestros investigadores no puedan investigar, no porque quieran incumplir una ley, sino porque nos demoramos mucho en eso. Entonces, pero sí, si bien vamos a hacer punto de verificación, nosotros estamos adjudicando aproximadamente unas 800
subvenciones al año entre maestrías, doctorados, programas y proyectos. Imagínense de esos tengan 500 relación con biodiversidad, y de esos 500, 100 tengan contratos de acceso, es un número grande, solamente desde el punto de vista de nosotros. Todavía falta Innovate, falta y el PENIPA. Entonces, eso genera una gran masa crítica de investigadores que de alguna manera requieren que tengamos la capacidad como instituciones públicas de responder a la necesidad de que ellos puedan obtener los contratos para hacer el acceso y terminar su investigación, que luego se convierta, si es que se puede, en una patente internacional y que pueda posteriormente ser comercializada. Y de la manera tal en que pueda proteger efectivamente la biodiversidad y que los recursos o las ganancias que se obtengan de eso puedan efectivamente llegar a materializarse en algo para las comunidades, o bien para que el Estado pueda reinvertir nuevamente en investigación, ¿ya? Y si bien nosotros lo hemos incorporado dentro de nuestras directivas, el paso segundo es que ese parrafito esté en todas las directivas de todos los fondos. Ese es el segundo escalón al que tendríamos que llegar para que fuera homologado en todos, y todos los fondos de investigación financiados por el gobierno tuvieran el cuidado de incorporar que los investigadores necesitan pedir el contrato de acceso si es que lo requieren, o los permisos de colecta, o lo que fuera necesario. Sin embargo, esto pasa porque primero también tengamos una regulación adecuada para que esto sea de manera muy rápida. Yo sé que las autoridades lo están haciendo, hemos estado trabajando casi 2 años en ello, y ha mejorado sustancialmente desde hace 3 años, cuando comenzamos, hasta ahora. Y eso es algo que hay que relevar. Pero como les digo, es la primera vez que CONCITEC lo ha incorporado ya dentro de todos sus esquemas financieros. Entonces, eso es por lo menos un hito que no se había logrado hasta el 2018. Bueno, y eso era un poco lo que quería comentarles. De todos nuestros fondos, nosotros no tenemos un fondo específico para biodiversidad, porque la biodiversidad es transversal a todas las áreas que nosotros incorporamos dentro de nuestros fondos. Entonces, no tenemos un fondo específico. Podríamos tenerlo si es que tuviéramos los recursos, lo podemos canalizar, pero así no lo tuviéramos, todas nuestras áreas son transversales, la biodiversidad es transversal a todas nuestras áreas. Entonces, por ejemplo, si lanzamos un concurso de materiales, si se quiere trabajar con biodiversidad, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, no está cerrado a eso, más bien, por eso es que tenemos el 50% de nuestros fondos vinculados a biodiversidad. Y eso era lo que yo quería comentarles desde lo que estábamos haciendo desde CONCITEC para mejorar y para utilizar el protocolo de Nagoya. Yo sé que más adelante muchos investigadores de los que van a presentar es probable que presenten algunos resultados de los fondos que nosotros hemos incorporado al sistema, y seguiremos en ello más adelante. Y con eso termino. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de empezar esta charla sobre investigación. Y como mi charla es la primera sobre estos temas, voy a ser un poco más general, también para que el público quizás que no esté tan familiarizado con estos temas esté mucho más informado, ¿sí? Entonces, mi charla trata un poco sobre genómica, sobre poblaciones y sobre conectividad. Empiezo con esta figurita, ¿sí? Dentro de los estudios que se hacen sobre todo pesca, ¿no? Tenemos, por supuesto, que la mayor frecuencia de individuos en las cuales tenemos genomas son peces. Pero no solo son los únicos individuos, organismos, ¿no? Tenemos varios tipos de invertebrados, tenemos mamíferos, tenemos reptiles, etc. Y todos estos organismos, pues, están hechos de un mismo lenguaje, de una misma información, el lenguaje de la vida. Les presento el lenguaje de la vida. El lenguaje de la vida está hecho por estas bases nitrogenadas, ¿no? Que los biólogos conocemos muy bien, y que se encuentran conspicuamente en todos los organismos, ¿sí? Desde un virus hasta un ser humano. Todos estamos hechos de lo mismo, de
de ADN, en algunos casos de ARN. Como la vida es información, pues esta información tiene que estar depositada, ¿sí?, en algún lugar. Estos lugares son bases de datos o bancos de datos públicos. Uno de los bancos de datos más famosos es el GenBank, por ejemplo. Y ahí ustedes van a ver una raya azul y una curva de color rojo. La curva de color azul representa el número de secuencias genéticas que han ido depositándose en el tiempo, digamos desde los 80s hasta ahora. Y la línea en color rojo nos muestra el número de genomas completos, ¿sí? Hasta un poco más atrás en el tiempo, aún no había mucha cantidad de datos genómicos. Recordemos que, por ejemplo, el genoma humano, ¿no?, fue descifrado cerca de los 2000. Pero después de ello, las tecnologías han comenzado a avanzar tanto que ahora es mucho más sencillo poder tener genomas. Piensen cómo eran sus celulares hace 20 años o 15 años y cómo son los celulares ahora. Más o menos lo mismo ha pasado con las tecnologías de secuenciamiento genómico. Han avanzado mucho y por eso es mucho más factible obtener secuencias mucho más rápido y con una mejor calidad. ¿Y qué es un genoma? Pues un genoma es un conjunto de información y está hecho básicamente de genes, que también son unidades de información. Y estos genes pues nos cuentan cómo van a ser las proteínas y estas proteínas cómo van a interaccionar entre sí, qué características pueden tener los organismos, qué tipos de familias genéticas tenemos, cómo interaccionan estos genes entre sí. Y también nos puede dar una idea muy extensa de cómo es la diversidad genética. Pero además, y esa es una de las partes que más me interesa porque yo soy biólogo evolutivo, uno puede ver cómo ha sido el cambio de estas secuencias genéticas, de esta información a través del tiempo y en organismos diferentes. De esta manera estamos hablando de procesos evolutivos, ¿sí? Todos nosotros estamos emparentados de alguna manera. Y por supuesto, lo mismo ocurre en organismos hidrobiológicos. Y si estamos emparentados, quiere decir también que compartimos muchos tipos de genes. Y cuando uno compara la diversidad de genes que tienen ciertos organismos, puede empezar a decir, ya, estos comparten ciertos genes. Y estos genes tienen cierta función. De tal manera que la genómica en general es a la vez una buena fuente de información para realizar preguntas que luego pueden ser respondidas, digamos, más experimentalmente. Esto solo lo dejo como para cuando se vea en la grabación, ¿sí? Varios conceptos que uno tiene que lidiar cuando tiene que trabajar con organismos de tipo costero, ¿no? O marino, perdón. El punto es que una de las preguntas que siempre se quiere responder es ¿cómo está estructurada nuestra población? Tenemos dos poblaciones, una población, un stock, dos stocks, ¿sí? Esa es una pregunta recurrente. Desde que yo estudiaba en San Marcos hace bastantes años, siempre escuchaba las mismas preguntas. Y cada vez hemos podido obtener respuestas más detalladas, respuestas finas, utilizando genética, ¿sí? Y si uno quiere hacer un experimento, pues vayamos a hacer el experimento. Lo que tenemos son organismos. En este caso, unos peces, ahí entre Corea y Japón. Estos organismos están normalmente divididos entre poblaciones. Entonces, uno puede decir, bueno, o cogeré algunos de una localidad, otros de otra, y así. Pero la pregunta es, ¿estos organismos de localidades diferentes corresponden a especies diferentes? O a poblaciones diferentes. Entonces, digamos que con el análisis genético puede ser un poco más sencillo empezar a responder estas preguntas. Y vamos a tener a lo largo de la charla muchas figuritas coloridas como esta, ¿sí? La de la izquierda nos está mostrando las diferentes localidades que hemos muestreado y estamos viendo cómo es la diversidad genética entre localidades. Entonces podemos ver que hay como diferencias, ¿no? Podemos determinar que los individuos que provienen de una cierta localidad son diferentes a otros. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque uno puede empezar a delimitar
¿sí? Grupos, stocks, poblaciones, como lo llames. Por otro lado, podemos estimar diversidad genética. Y la diversidad genética se puede estimar de muchas maneras, ¿sí? A nivel de los alelos o genotipos, a nivel de cuánta variación hay en las bases nitrogenadas o nucleótidos, etc. Y esto nos da una idea de qué tan diferentes son los individuos dentro de una población. Y volviendo a la pregunta, pues, ¿cuántas poblaciones hay? ¿Hay una? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay cuatro? ¿O hay 20? ¿Sí? Entonces, una manera muy interesante es usar estos datos genómicos, ¿no? Usar muchos tipos de alelos, ¿sí? O de secuencias genéticas para poder determinar con varios tipos de métodos estadísticos, ¿sí? Pueden ser métodos filogenéticos, pueden ser métodos poblacionales, y empezar a ver cuál de estas agrupaciones puede darnos una mayor probabilidad de que sea cierta. Y de esta manera nosotros podemos empezar a determinar, ¿sí? A delimitar cuántos grupos tenemos de una población. Y algo interesante de la genómica de poblaciones en general es que estamos haciendo un salto, ¿sí? La genética de poblaciones, y digo genética, se hace desde hace, no sé, más de 100 años. ¿Sí? Hay mucha teoría estadística, matemática, biológica, que nos permite saber la diferenciación entre los organismos, diferenciación genética, decir, estas dos poblaciones son diferentes. Pero por mucho tiempo, esto se ha basado en algunas características fenotípicas, lo que se ve. Luego vino todo el auge de la genética y la secuenciación genética, pero hasta hace, no sé, unos 20 años se podía hacer solo con un gen, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuántos genes tiene un humano? ¿Tendrá uno? ¿Tendrá dos? ¿Tendrá 100? ¿Tendrá 10.000? ¿Veintitantos mil? ¿Sí? Imagínense entonces cuántos genes pueden tener algunos organismos hidrobiológicos, ¿no? El punto es que si uno solo se enfoca en un gen, o en dos, o en tres, pues está viendo una parte muy, muy pequeñita del paisaje y no está viendo el panorama general. Es chévere utilizar genómica de población porque puedes comparar al mismo tiempo miles de marcadores. Marcadores llamamos a estas secuencias genéticas, ¿no? Que nos permiten ver si hay diferencias entre los individuos dentro de poblaciones, entre poblaciones. Y esto es como, no sé, para mí cuando empecé a entrar a estos tópicos fue como abrir la mente, ¿no? No solo nos debemos enfocar en un marcador, que si bien nos da alguna señal, ¿sí? Sigue siendo uno, ¿no? Entonces, el error al escoger solo un marcador puede ser muy grande. En cambio, si empezamos a trabajar con muchos marcadores, pues vamos a tener una mayor certeza de que los resultados que encontremos sean mucho más interesantes. Y algo muy, muy bonito también de hacer estos tipos de análisis poblacionales es que muchos de los resultados son gráficos. Podemos ver explicar a partir de estas figuras ciertos patrones. Por ejemplo, a su izquierda van a ver esto que conocemos como redes de haplótipos, que nos pueden decir, por ejemplo, no sé, tengo dos poblaciones ahí, una en la parte atlántica y otra en el Golfo. Entonces, ¿estas poblaciones están conectadas o no? ¿Sí? Entonces, lo que debería ver, o lo que debería empezar a trazar, son cómo los alelos o ciertos tipos de genes se encuentran compartidos o no se encuentran compartidos entre poblaciones diferentes. Y si están compartidos, eso quiere decir que ha habido de alguna manera algún tipo de lo que llamamos flujo genético, ¿sí? Entonces, las poblaciones se mueven, pero no solo se mueven, sino que empiezan a entrecruzarse entre sí, a compartir información genética, y eso las hace pues ya no poblaciones diferentes, sino una gran población. Algo también interesante que se pueda hacer a partir de estos análisis, ¿sí? Estos son sobre todo genéticos, es determinar cómo ha sido el crecimiento demográfico histórico, cómo en el tiempo una población puede haber sufrido lo que llamamos cuellos de botella genéticos, expansiones poblacionales,
Y esto lo podemos poner en el tiempo, y eso es también interesante porque empezamos a compartir esta información biológica con la información de qué ocurre en el tiempo histórico, vale decir, geológico, biogeográfico, y poder responder mejor nuestras preguntas teniendo estos patrones temporales. Algo también muy interesante es que cuando uno analiza la información completa de los genomas o muchos marcadores, ¿sí? Necesitas generar una gran cantidad de marcadores, miles si es posible. Y muchos de ellos cambian o mutan, ¿sí? De una manera neutral y son los más interesantes para ver fenómenos de estructuración poblacional o de diferenciación genética. Pero hay algunos de ellos que van a cambiar de otra manera, van a cambiar bajo selección natural. Y estos de aquí pueden ser identificados a partir de análisis poblacionales, como este FST, por ejemplo. Y nosotros entonces podemos decir, ya, en este alelo, en este gen, en este marcador, está pasando algo, ¿sí? Está ocurriendo algo, está ocurriendo algún tipo de selección. Entonces, si tenemos la información del genoma, podemos volver al genoma y decir, ya, este alelo está asociado al gen tal que nos produce algún fenómeno interesante de adaptación. Casos, no sé, especialmente adaptaciones a temperaturas, por ejemplo, ¿no? O a concentraciones de alguna molécula. Y esto es súper interesante, porque eso es como información adicional que podemos obtener solo al estudiar la información poblacional. Yo quería aquí poner algunos desafíos que existen para las especies marinas o en general para los organismos hidrobiológicos y las soluciones que pueden venir desde la genómica. Entonces, tenemos siempre estos problemas de cómo definir una población, un stock, ¿no? Y esto puede ser ayudado a partir de genética, delineando los stocks, identificando prioridades de conservación, de manejo. Y tenemos otro problemón que se nos viene, así como tenemos una pandemia aquí. Lo que está ocurriendo es que el clima está cambiando y esto es una emergencia global también. Hay que tener eso bien presente, ¿no? Entonces podemos investigar a partir de genómica también cómo está haciendo este cambio rápido, porque a veces nosotros pensamos que la evolución ocurre en millones de años, y por supuesto que ocurre así, pero también puede ocurrir en tiempos más cortos, y esto es muy interesante estudiarlo a través de fenómenos de adaptación local. Otra manera de ver esto es ver diversidad genética, no solo a nivel de genómica de poblaciones, sino, digamos, no sé, bacteriana usando metagenómica, o diversidad en general de algunos organismos usando métodos de metabarcoding. Y también puede ayudar para hacer cosas de forénsica, ¿no? Sobre todo estos fenómenos o estas preguntas de trazabilidad, de dónde viene cierta especie del origen, ¿no? Y bueno, entonces hoy día me puse a hacer una revisión muy corta de qué conocemos de genómica de poblaciones en Perú. Y la respuesta es todavía muy poco, ¿no? No hay muchos estudios. Ahí me metí al Scopus para ver si había instituciones peruanas que habían publicado cosas en genómica de poblaciones y todavía no encuentro nada. Quizás tengo que afinar mejor mi búsqueda. Y en Scholar sí encontramos algunos resultados, ¿no? Entonces, estos últimos minutos simplemente les quiero dejar ahí algunos links de estudios que encontré haciendo las búsquedas hoy día. Este de esta ave es un petrelo o potoyunco, es bastante interesante. Normalmente cuando hacemos estudios en el mar, pues podemos comparar la costa de Perú contra la costa de Chile y ver si hay fenómenos de diferenciación poblacional, diferenciación genética. Y nuevamente vamos a ver estos gráficos, ¿no? Los gráficos de diferenciación, poblaciones diferentes porque tienen alelos diferentes, y eso implica pues, que no hay flujo genético entre ellas. Y eso es interesante, sobre todo en organismos, no sé, como peces o aves, ¿no? Que se supone que se mueven mucho más. Entonces aquí la respuesta debe ser biológica, ¿no? Debe haber algún tipo de mecanismo biológico o barrera geográfica que no permita la interacción entre estas poblaciones. Y esto, por ejemplo, ocurre en este caso. Estos gráficos son de
poblaciones del lado de Chile, ¿no? Donde hay bastante estructura, pero curiosamente, cuando uno empieza a ver las poblaciones peruanas, pues están mezcladas con algunas poblaciones de Chile. Entonces, a pesar de la distancia, ahí está. Y luego en poblaciones que están muy cercanas geográficamente, no hay tanta mezcla. Y eso es súper interesante, ¿no? O sea, genera muchas preguntas biológicas y como les contaba, ¿no? Cuando uno hace estos estudios genómicos, pues es como que te da los primeros pasos. Genera unas preguntas iniciales que luego deben ser respondidas con estudios posteriores, no solo de genética, ¿no? Esto debe ser transdisciplinario. Hay un estudio más, esta es una prepublicación sobre la concha de abanico. Igualmente, siempre en estudios de poblaciones tenemos diversas poblaciones, diversas localidades. Y por ejemplo, ahí ven que hay como una figurita donde todo está mezclado y luego un círculo que está mucho más diferenciado. Todo lo mezclado es Perú, todo lo que está diferenciado es Chile. En este caso también podemos ver que a pesar de que hay localidades que están muy lejos dentro de Perú, hay una gran mezcla entre los alelos, mezcla entre los genes, digamos. Hay un tipo de flujo genético muy grande entre estos organismos. Y nuevamente, no sé cuántas veces he colocado estas figuritas de estructuración poblacional, se llaman PCAs o análisis de componentes principales a partir de genes. Y esa es una manera de ver la estructura poblacional. Pero también podemos ver migración y tasas de migración y conocer, por ejemplo, qué organismos o qué poblaciones están interactuando más y compartiendo más ciertos genes. Y esto es importante, ¿no? Para ver qué tan conectadas están las poblaciones unas con otras. Según mi reloj me falta 1 minuto, así que antes de irme, quería poner esto en la mesa, bueno, en nuestra mesa virtual. Y es que yo, desde el punto de vista de investigación, encuentro ciertos desafíos y propongo aquí ciertas soluciones que espero que se discutan estos días y también estén ya abordadas por algunos de los actores, ¿no? Que están involucrados en el estudio de los recursos genéticos, el gobierno, la academia y también las empresas. Análisis de datos, ¿sí? Soy muy pro datos abiertos, necesitamos liberar los datos. Hacer estudios de genómica es básicamente liberar datos para que otras personas en cualquier otro lugar del mundo puedan analizarlos. Yo soy muy pro eso. Pero a la vez necesitamos también recursos humanos, gente que pueda analizar estos datos, ¿sí? Y que tampoco esperemos que otros los analicen. Formar también capacidades, tanto de laboratorio como capacidades en bioinformática. Y también ver que la investigación pues es buena para el país, nos va a ayudar mucho y por lo tanto necesitamos promocionar la investigación. Estas reuniones con los investigadores me parecen súper geniales para poder concertar, ¿no? Y finalmente, ¿por qué no promover más iniciativas de secuenciamiento genómico? Ahí le he puesto 1000 genomas, pero podría ser, no sé, 200, 100, las que quieran. Yo creo que el gobierno, los ministerios, la academia, todo el mundo debería estar interesado en tener un catálogo muy importante sobre la biodiversidad peruana. Y yo creo que este es un buen foro como para empezar a proponer estas iniciativas. Con eso me despido y agradezco mucho al Fondesit, a la Universidad Cayetano Heredia, sus dependencias. Si ustedes quieren saber mucho más sobre el grupo donde estoy en Cayetano como postdoc, pues pueden entrar a esta página web y dejo también mi correo para que puedan contactarme. Y nada, agradecer mucho a todos. Ahí acabo. Gracias. Bueno, agradecer a la invitación para participar en este seminario virtual. Y como ya mencionó Celeste, el tema que les voy a exponer ahora básicamente está asociado al trabajo que hacemos en el laboratorio, un laboratorio con actividades transversales,
con otros laboratorios en la identificación de organismos acuáticos, en la creación o en el abordar información, ¿no?, en bases de datos en el registro asociado a biodiversidad. Entonces, el objetivo macro de investigación que se enfoca en el laboratorio desde el 2013 en adelante es buscar entender algunas respuestas adaptativas de organismos acuáticos frente a variaciones de parámetros ambientales, ¿no? Y utilizamos como modelo algunas especies de interés para pesca y en acuicultura. Entonces, dentro de este marco de investigación, nosotros desarrollamos 3 líneas de investigación, ¿no? Todo lo que es identificación de especies utilizando herramientas de barcoding y medio barcoding, trabajos en genética y genómica poblacional. De hecho, el expositor anterior, Pedro, mencionó uno de los links que nosotros estamos trabajando con RADSEC para hacer estudios de genómica poblacional en POTA, y este trabajo está asociado a una información que se debe proporcionar en el marco de la OROX. Y trabajos en transcriptómica y la evaluación de genes, la evaluación de expresión de genes para la selección de un panel de marcadores que nos ayude a monitorear el desarrollo, crecimiento y mejoras de algunas especies que se manejan en la agricultura. Entonces, básicamente ahora voy a exponerles el trabajo que se viene realizando dentro de lo que es identificación de especies en el laboratorio de genética, haciendo énfasis en la meta que tenemos de hacer un registro de la biodiversidad marina. Teniendo también la ventaja de el usar el material biológico que se colecta en los cruceros que periódicamente realiza el INMARPE, ¿no? Cruceros para evaluaciones de poblaciones de merluzas, anchovetas, ¿no? Entonces nosotros evaluamos fauna continental. En este marco, entonces, al interaccionar con otros laboratorios, ¿no?, trabajamos desde la identificación de bacterias hasta organismos superiores. La identificación de bacterias, por ejemplo, algunas bacterias patógenas para peces, ¿no? Algunas que causan mortalidad, ¿no? Trabajamos en la identificación también de hongos. Hay un proyecto en el cual está oceanografía biológica. Entonces, vamos aquí. Listo. Tenemos, como les mencionaba, bacterias, identificación de hongos, zooplancton, un proyecto que está relacionado a barcoding de la biodiversidad marina, y en particular el laboratorio, el área de oceanografía biológica del INMARPE. Nosotros interaccionamos con ellos para hacer la identificación y el registro de secuencias de ADN de zooplancton que ellos van identificando. Y tenemos algunas muestras de eventos proporcionadas en el área de eventos para la identificación de muestras de la Antártida, y algunas muestras que nos proporcionan laboratorios costeros. Entonces, en este espectro, trabajamos con diferentes protocolos de extracción, seleccionamos algunos genes que son de interés para poder hacer la identificación de la especie dependiendo del organismo con el que estamos trabajando. Hacemos la secuenciación de la primera generación en nuestro laboratorio, y la meta principal, como les dije, es tener un registro de secuencias en bases de datos, ¿no? Secuencias nucleotídicas. ¿Por qué? Porque luego todo esto que corresponde a la fase del barcode o el registro o el uso de secuencias de ADN que tienen una característica particular para asociarlo a una especie en particular, se van abordando en bases de datos para luego utilizar las técnicas de la última generación, que ya también se ha mencionado un poco en la exposición anterior. Y aquí entra lo que es el meta-barcoding, en donde ya no partimos de una muestra aislada, sino de un pool de muestras, de un pool de organismos que pueden ser colectados en una columna de agua filtrada o en sedimento, ¿no? Y entonces lo que se hace es se extrae todo el ADN de todos los organismos que caigan en esa muestra para poder luego secuenciarlo con técnicas de la última generación, o NGS que le llamamos,
secuenciación masiva, y lo comparamos con las bases de datos que se han creado a partir de las secuencias generadas utilizando la primera generación, que es lo que anteriormente expliqué. Entonces, para esto, nosotros tenemos algunas prioridades con las que trabajamos, ¿no? Primero, que en el laboratorio tenemos protocolos de colecta de muestra, protocolos para poder almacenar la muestra y para poder contar con un banco de tejidos, tanto para estudios poblacionales como para estudios de identificación de especies, dependiendo de los diferentes proyectos. Luego también tenemos protocolos para poder hacer extracción de ADN, manteniendo ciertos estándares, ¿no? Tenemos protocolos para poder trabajar a partir de muestras muy pequeñas, de muestras de zooplancton, de una larva o de la mitad de una larva que nos proporcionan, para poder hacer los trabajos de identificación de especies. Luego, bueno, viene, una vez que se tiene la extracción de ADN, tenemos que hacer la elección de una región de todo el genoma para poder hacer luego la amplificación, ¿no? Por PCR, secuenciamos y obtenemos una secuencia de la región que hemos elegido para compararlo con la base de datos y hacer el trabajo de identificación molecular. Sin embargo, ese trabajo no lo hacemos solos. Tenemos a la par todo el grupo de taxónomos que están los que van a trabajar para poder hacer la identificación de la especie a través de las herramientas de la morfología, silamerística, ¿no? Y luego se cruza la data. Y así hemos encontrado muchas veces especies organismos que han estado mal, con sinonimias o mal registrados, o primeros registros que se han realizado para el país. En este mundo de poder elegir con qué marcador vamos a trabajar, bueno, ya hay algunas bases de datos y algunos trabajos que han validado con qué marcadores podríamos trabajar. Entonces, dentro de los marcadores para identificación de especies de animales, está un gen en el ADN mitocondrial que es la citocromo oxidasa 1. Sin embargo, hay algunos problemas porque a veces este gen para algunos organismos se ha encontrado que no tiene suficiente variación para poder discriminar entre especies que están muy emparentadas. Entonces utilizamos, esta es una parte del genoma mitocondrial, y entonces utilizamos otras regiones para poder hacer los trabajos de filogenias, ¿no? Si bien también tenemos a veces ya la secuencia citocromo oxidasa 1, también como nuestra finalidad es generar información, poder caracterizar molecularmente mediante los diferentes marcadores que existen en la literatura para las especies emparentadas, nosotros también vamos trabajando con otros marcadores para registrarlos en las bases de datos. Además, por ejemplo, hay algunos organismos que tienen genoma mitocondrial duplicado en algunas partes del genoma, entonces hay ciertos criterios con los cuales uno debe ir trabajando para poder saber con qué región se va a hacer los estudios de filogenia. Regiones del ADN nuclear también se utilizan como secuencias de gen 18S, regiones ITS para poder hacer estudios en fungi. En bacterias, cuando trabajamos con bacterias, trabajamos con la secuenciación del gen 16S, y que vemos aquí, este es el gen que está como separado o fraccionado por regiones variables, en 9 regiones variables, y luego vamos a ver por qué lo han hecho así. Sin embargo, cuando usamos esta técnica, son 1400 nucleótidos más o menos que vamos simplificando, y toda esa secuencia es la que se evalúa y se compara con las bases de datos para poder hacer la identificación de una bacteria. Sin embargo, muchas veces 16S no es un marcador muy discriminante para algunos grupos bacterianos, como los Vibrio, por ejemplo. Entonces recurrimos a otros genes, como los RPOs, que están asociados al gen que codifica a la RNA. Gobierno del Perú, el Perú primero.